Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus 2 primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. Piensen en esa opción si alguna vez viajan y no conocen la frecuencia de Radio María. Por ejemplo, esto va a ser muy útil en verano, cuando ustedes vayan a algún lugar y digan, uy, ¿aquí qué frecuencia tiene Radio María? No lo sabemos. Bueno, pues ahí lo pueden escuchar en la TDT, en la televisión. Y si no están en España, o están en España pero no hay buena cobertura, que a veces ocurre, nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. ¿Cómo? A través de Internet, en la página web www.radiomaria.es. O a través de aplicaciones para dispositivos móviles, como es Radio María España, o a través del canal de YouTube Radio María España. Tienen muchas formas de escucharnos. A lo mejor no querían escuchar Diálogos con la Ciencia, pues lo siento, porque este programa va a ser muy interesante. Tenemos aquí a 3 entrevistados que van a entrar enseguida, en directo, y con ellos vamos a hablar de la vida, que no es poco. Tendremos a continuación a Feliciano, que nos hablará en los papeles de Feliciano de la sorprendente casa de Domingo Dominguín. Les va a encantar. Leonardo Aimel Pérez de Madrid nos hablará de cosas de la vida. Les va a encantar en la sección Pensar y Sentir. Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia, porque hoy, que ya es 22 de mayo, no es un día cualquiera. Y el profesor José Manuel Amaya nos presenta la sección de Curiosidades científicas. Quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Saben que en cualquier momento pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8×8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 649888871. Sí, son 4 ochos y 7 y 1 también es 8. Muchas personas nos están ahora mismo escribiendo al WhatsApp y nos están saludando. ¿Y quiénes son las personas que nos están saludando? Pues ahora enseguida lo diremos, porque estamos aquí en directo haciendo una pequeña lista de aquellas personas que nos están saludando. Por ejemplo, tenemos aquí a Tomás de Plasencia, Cristina de Santa Cruz de Tenerife, Salvador de Mallorca, Gustavo de Oviedo, Lola de Málaga, César Augusto de Santa Cruz de Quiche, abrazo fuerte al otro lugar del charco, siempre te digo lo del otro lugar del charco que me encanta, Doris de Zaragoza, María José de Granada, Natita de León, Juan Antonio de Miranda de Ebro, si no me equivoco, Esther de Siruela, Rosario, que está en Sevilla, José Ramón de Logroño, Rosa de La Rioja, Ana María de Segur de Calafell, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, Cande de Málaga, María de Ciudad Real, Pedro Jiménez y Maite, que están en Nules, perdón. Es que esto hablar tan deprisa. Vicente de Mataró. Rosario, que está en... ¿Dónde está Rosario? En Las Arenas. Le gusta que le llamen Charo. Abrazo fuerte, Charo. María, que está... No sé dónde estás, María, pero abrazo fuerte para ti. Paco, que está, creo que en Luesma. Carmen, que está en Alcalá de Henares. Genaro y Pilar, que están en Salamanca. Pepe, de Sevilla. Pilar, de Coria. Francisco, de Santander. María del Pilar, de Murcia. Manuel, de Córdoba.
Brian, Mónica, Aaron y Connor, que están en Londres. Se acerca la hora Bond, las 007, cuando solemos empezar la entrevista de la semana. Allá vamos. Antes, Esther de La Palma, Fernando, que está en Guadalajara, Arturo de Valencia, Josefina, que no sé dónde estás, pero abrazo fuerte, Inma de Zaragoza, Puri, que no me has dicho dónde estás, pero abrazo fuerte. Me pones enhorabuena, pero no sé dónde estás. Giovanna de Quito, Ecuador. Rafael del Puerto Santa María. John de Llodio. Inés de Valladolid. Juan José, que está en Vera. Teresa de Valencia. Fernando, también de Valencia. Pepita y Vega de Turis. María Jesús de Camirreal. Conchi de Zaragoza. Albert de Cerdañola. Carmen de Valencia. María de Marbella. Fátima, que está, si no me equivoco, en Benavente, Raquel de Vitoria, Cristina, que está en Burgos, María José, que está en Huesca. Tenemos aquí, ¿a quién tenemos aquí? Una persona que me dice, os llevo en el corazón. Plácida de Grazalema, abrazo muy fuerte, Plácida. Había un oyente que decía que lo operaban mañana. Veremos ahora si le localizo por aquí su WhatsApp, pero recemos por él, recemos por todos los oyentes que mañana tengan operación. Chema de Málaga, Miguel de Jerez de la Frontera, Antonio de Casariche en Sevilla, Carmen y Pepe de Santander, Concha de Murcia, Jesús de... ¿Dónde estás, Jesús? En Alicante. Me has dicho el lugar de Alicante, pero no me he enterado muy bien. Luis de Zamora, David de Astrada en Galicia, Sara de Cartagena, Mauro de la Isla de La Palma, Isabel de León, José María, no sé dónde estás, Esther de Salamanca, Silvia de Salamanca también, Juan Luis de Madrid, ya es la hora Bond, José de Algeciras, Carmen de Villanueva del Cardete, Almudena de Madrid, y nos dice, un afectuoso saludo, muy buen programa, gracias, no sé quién eres, aquí pone Julien o algo así, abrazo fuerte para ti, saludamos a Beatriz de Madrid, abrazo fuerte para ella que nos escucha hoy por primera vez. Y allá vamos con la entrevista de la semana. Abróchense los cinturones, que esta entrevista les va a apasionar. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que solemos presentar la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí a tres jóvenes que están ya en antena. Tenemos a Blanca Ricard, ella es coordinadora de un proyecto del cual vamos a hablar ahora. Paula López, ella es presidenta y fundadora también de este proyecto, que no les voy a decir el nombre, nos lo van a contar ellas. Y Fernando de Navascués, que es cofundador. Bueno, pues no sé si conviene que primero nos digáis el nombre del proyecto. ¿Quién se atreve a hablar primero? Venga, pues empiezo yo. ¿Empiezas tú? El proyecto se llama Jóvenes por la Vida y bueno, todavía no sabemos si es un proyecto, un movimiento, una asociación, porque lo guay de aquí es que ha salido de manera bastante natural, bastante chulo. De hecho, o sea, yo viviendo en Estados Unidos. Bueno, ¿sigo hablando o me callo? Claro, no, bueno. hablando. Estás en directo. O sea, a mí me dicen que soy un chapas, entonces la gente está como que acostumbrada a cortarme, pero aquí decidme. El micrófono es tuyo, haz lo que quieras, luego nos lo devuelves antes de irte. No. Que yo llevo viviendo en Estados Unidos 5 años. Y envuelto en temas pro vida, valores, liderazgo, pues
no sé, mucho tiempo, toda mi vida. Es una cosa que me parece muy bonita, muy chula y en casa pues sí, o sea, es bonito, ¿no? Y Paula pues también lleva en Estados Unidos bastante tiempo, aunque nos conocimos aquí en España. Nos conocimos en España, ha dado la casualidad un poco de que llevamos en España una semana, un mes y medio, casi 2 meses, y me dijo, oye, tú, Fer, que la marcha por la vida es el día 31 de mayo. Y dijimos, pues claro que vamos a ir, claro que vamos a ir. O sea, estoy un poco out de las cosas que están ocurriendo en España, algunas, pero vamos, se va. Pero luego lo pensábamos y lo comentamos y dijimos, no, o sea, no vamos a ir y marchar y ya está, que está muy bien. Vamos a hacer algo, vamos a liar alguna cosa chula, simpática, tal. Y como Paula hace cosas muy chulas en Nueva York a nivel formación, política, ONU, Bruselas, tal, y yo siempre he estado metido en cosas así en España, Estados Unidos, pero últimamente mucho en Estados Unidos, dijimos que, oye, pues vamos a hacer cosas guays para gente joven, enfocado a formación, a crecimiento profesional, a debate, no sé, que sea algo más intenso, más intencional. Pero luego también nos subimos a la parra y dijimos, mira, vamos a aterrizar esto un poquito a que sea un planazo de fin de semana, para que luego la gente no se nos aburra, pero un planazo de fin de semana de, venga, después de la marcha, aquí en Madrid, paella. En un lugar que conocemos bastante grande, paella para 200 jóvenes, que haya coloquio tal, gente crack hablando del tema de la vida, y luego el día de antes, que es, por cierto, final de la Champions, que haya final de Champions, que haya copas y también que haya testimonio. Bueno, pues entonces, vosotros vais a asistir a la Marcha por la Vida, que recuérdanos la fecha, señores, cojan papel, cojan bolígrafo, Marcha por la Vida, ¿qué día? 31 de mayo. 31 de mayo, último domingo, día del mes, domingo 31 de mayo. A las 12. A las 12, ¿dónde? ¿Empezamos dónde? En la Plaza Colón. En Colón, correcto, es verdad. Se empieza a las 12 en la Plaza de Colón, 31 de mayo. Eso Ahí es. tenemos que estar todos, no podemos faltar ninguno. No, eso Domingo, es. esto es facilito además. Bueno, y entonces vosotros digamos que lo que habéis hecho es que por vuestra cuenta, ya que sois jóvenes y habéis tenido ideas, pues decís, bueno, pues esto vamos a hacer alguna actividad más. Entonces vamos a empezar por la primera. Primera actividad que vosotros por vuestra cuenta habéis organizado, de las varias que tenéis. ¿Cuál es? Bueno, nosotros es que nacimos hace 1 semana y media, ¿vale? Entonces, estáis improvisando de momento, pero... Bueno, improvisación, vale, eso se agradece, pero también hay mucha planeación detrás. Claro. Sí. Hay mucha planeación. Yo sé que hay mucho trabajo porque organizar lo que estáis Muchísimo, organizando no sí. se hace en 1 semana y media. Claro, y es que además, bueno, Fer y yo empezamos la conversación, pero a lo largo de toda esta semana y media o 2 semanas ya casi, pues mucha gente se ha unido a esto, ¿no? Entonces ya Demasiada. somos entre 20, 25 voluntarios, además, 2 personas trabajando full time y un no parar. Entonces, si me preguntas por la primera actividad que hemos hecho, sí. O sea, pues mira, te relación- podemos decir que hemos hecho sesiones introductorias de lo que es el movimiento juvenil. Te podemos decir que hemos tenido... Pero esto ya lo habéis hecho. Claro, Sí, sí. claro. Bueno, Claro. claro, aquí... Esto es todo el camino que hemos recorrido para llegar a Hasta aquí. el lanzamiento de algo más grande. Claro. Lo digo porque si hay un joven escuchándoos ahora, pues lo primero que dirá es, oye, yo quiero apuntarme a estas, Hombre, por supuesto, a está estas a tiempo. movidas. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo contacta con vosotros? ¿Cuál es vuestra primera actividad? Pues mira, si son jóvenes, tienen que tener Instagram seguro. Ujú. Nuestra cuenta es jóvenes por la punto vida. Y ahí Jóvenes por la punto vida. Vida. Y luego tenemos una página web también donde explicamos todo y ahí jóvenesporlavida.com Jóvenesporlavida.com. y ahí pueden, tienen toda la información disponible. Vale. Entonces, el día 31 es la Marcha por la Vida, Colón, 12 del mediodía. Eso Sí. Y vosotros, alrededor de esa marcha, ¿qué habéis organizado? De las actividades que me habéis dicho, ¿cuál es la primera? En tiempo, la que será la primera. Pues mira, hemos organizado una premarcha el día sábado 30, Sábado 30. sí, a las Entonces, 6 de la tarde. Atención, apuntamos Saquen en bolígrafo.
en nuestra agenda, Sí. ya sábado 30, 18:00, premarcha, para ir calentando. No vaya a Sí. ser que luego nos dé un tirón en la marcha, porque no hemos calentado, cualquier cosa así, para ir calentando. El día antes, premarcha. ¿De dónde a dónde, a qué y qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, empezamos con la Champions, que es lo más importante, sobre todo si queremos que vengamos representación masculina. Y luego vamos a tener un testimonio de una chica joven de Sevilla que se viene hasta Madrid para contarnos personalmente, bueno, pues todo lo que ha supuesto en su vida, pues los abortos que ha tenido, pues intentos también de suicidio, pues sus padres que la han acompañado al abortorio. O sea, es una experiencia que nos la contó y su testimonio muy fuerte, la verdad. Y creemos que merece contarlo. Si queremos ir sábado 30 a las 6 de la tarde, ¿dónde? Pues mira, es en Pozuelo, cerquita de Madrid. Y para los jóvenes que nos estén escuchando, a ver, que para nosotros no creo que sea un lío compartirlo, ¿verdad? Porque No, además también ¿qué va? toda la dirección y demás esto es público. Sí. Entonces, calle Carrera de la Cañada 98. Sí, Bueno, es un jardín. Si no, es un jardín. Si no, en cualquier caso, lo anunciáis en el Instagram. Por supuesto. Sí. Vale. Está sí, allí, sí. está Que allí estén público. atentos. Sí. O sea, es un espacio, hay un jardín ahí súper chulo, súper grande que nos han dejado. Y nada, ahí caben 200 jóvenes, que es lo que estamos queriendo llenar, y los números van bastante positivos, o sea que contentos. Y nada, a disfrutarlo. Ahora, como estos diálogos con la ciencia, luego vamos a razonar un poco sobre y por qué defender la vida, ¿no? Ahora vamos a razonar un poco juntos, que aquí nos encanta en diálogos con la ciencia darle vueltas y marear el cerebro, y por qué hacemos esto y por qué, ¿no? O sea, esto yo también os lo voy a preguntar a vosotros. Bueno, esa es la primera actividad, pero habéis anunciado más. Por supuesto. ¿Qué viene después? Después de la marcha hay que terminarlo por todo lo alto. Ujú, Y el día domingo a las 3 de la tarde, después de la marcha, ujú, vamos a hacer una paella, como bien ha dicho Fer antes, ujú. para las 200 personas que vengan. Y si vienen más, Si vienen Si más, vienen tendremos que más. apañar. tendrán que hacer la multiplicación de los panes y De los los panes y peces. los peces. No, aquí va a ser del arroz y los langostinos, algo así, yo Algo qué así, sé. habrá que multiplicar algo, Pues pero bueno, pediremos un milagro, sí. algo habrá que Sí, hacer. ojalá sea así. ¿Y cómo lo hacemos y dónde lo hacemos? Sí, pues en el mismo sitio. En el Mismo sitio, en el jardín. Hará un sol espectacular y seguramente mucho calor, pero ahí estaremos todos. Bueno, entonces es el día 31, a las 3 de la tarde. Empezaremos con la paella. Super paella. Sí. Venga, paella. Y después tenemos 2 mesas redondas, Ujú. una internacional y una nacional, es decir, una en inglés y una en español. Ujú. O sea que aquí a todo. Van a venir en la internacional los referentes de las marchas por la vida, tanto de Portugal como de Inglaterra, Ujú. para explicarnos un poco, pues, cómo lo viven allí, ¿no? Qué hacen, cómo se mueve la gente joven y animarnos aquí a España, pues, a hacerlo igual, ¿no? Sí, nos van a contar también sus experiencias sobre cómo movilizar, cómo formar a la gente joven sin tener que entrar en una discusión y en un conflicto y en la segregación de lo que es algo mucho más ideológico, ¿no? Entonces, bueno, algo yo creo que vale la pena contar es la experiencia que han tenido, bueno, Nuno Alfonso y Enrique también, que a quien les agradezco y bueno, les envío un mensaje también desde aquí por la disposición que han tenido de venir hasta Madrid. Ellos montaron la Marcha por la Vida realmente desde cero en el mes de marzo de este año. Y luego han sufrido pues mucha presión, ¿no? De parte de también grupos de sociedad civil e incluso de la misma población portuguesa. Y tanto ha sido el punto que incluso con un ataque terrorista y todo en la Marcha por la Vida en Portugal. Entonces ellos vienen a hablarnos sobre ello, ¿no? Cómo movilizar y cómo formar a la gente joven sin tener que entrar en una discusión ideológica, pero sobre todo de formación, ¿no? De formación en esto, en valores universales, en un marco antropológico que es común a todos realmente, porque compartimos eso, la naturaleza, ¿no? De ser personas. Entonces, bueno, eso desde el marco internacional, y en el marco nacional vamos a contar también con Otros 3 ponentes. Tenemos a Jesús Poveda, a Lourdes Méndez Monasterio y a Santiago Lira Uría. Bueno, Jesús Poveda aquí ha estado muchas veces. Hombre, lo clásicos. sabemos. Un clásico, un clásico. O sea que nada, le decís que habéis estado aquí con Javier Ángel y... Sí.
Y seguro que, no sé, lo mismo hasta me paso. Estás invitadísimo, ya lo sabes. A Jesús hay que saludarle. Bueno, entonces, a ver, diálogos con la ciencia, hay una cosa que a mí siempre me ha sorprendido mucho y que quería preguntaros a vosotros. Bueno, primero voy a preguntaros a vosotros y luego os voy a contar mi punto de vista. Me sorprende mucho cómo alguien puede intentar tener una posición mínimamente científica y no defender la vida humana. Es que a mí es algo que me sorprende muchísimo y hablaremos un poquito ahora de ellos, ¿no? Pero ¿qué os ha llevado vosotros a implicaros en esta causa, en la causa por la vida, tan perseguida que está hoy en día la vida? ¿Y por qué os animáis a organizar estos eventos? ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? Pues mira, a mí me llegó una llamada de un amigo y que me dijo, Blanca, ¿te animas a esto? Y yo estoy terminando ya la carrera y dije que, por supuesto, creo que también aquí es cuestión de ofrecer tu tiempo, ¿no? Ofrecerse a hacer estas locuras porque, bueno, si no eres tú, ¿quién lo va a hacer, no? Y que al final somos la próxima generación que va a dar vidas. Entonces, o alzamos la voz o nos vamos a quedar muertos. Y bueno, ¿quién más se anima? Mira, yo os voy a contar mi experiencia personal. Os voy a contar mi experiencia personal porque cuando yo estaba en primero de carrera, yo iba a clase en bicicleta, llevaba un montón de carteles en la bicicleta a favor de la vida y todo eso. No voy a decir que iba en moto porque si no mis niños me dirán algo. Así que iba en bicicleta. Y sigo yendo en bicicleta, ¿eh? Es verdad. Y es verdad porque está aquí la bicicleta. Sí, la hemos visto. Damos fe. Tenemos pruebas. Y yo recuerdo perfectamente las conversaciones que tenía con gente que está en contra de la vida, ¿no? Hay que decirlo claramente. Y entonces, con posturas que son completamente anticientíficas y como una persona que está estudiando una carrera superior puede tener una postura tan anticientífica, ¿no? Te empiezan diciendo que si no, eso, por no llamarle niño, le llaman de 1000 maneras distintas, curiosas y tal, que no está vivo. A ver, ¿cómo no va a estar vivo? La ciencia es clarísima, o sea, no hay nada vivo que proceda de algo muerto, o sea, no hay algo muerto que de repente cobre vida. Totalmente. Eso no ocurre. La vida se transmite, va pasando de una célula viva a otra célula viva y así sucesivamente. Entonces, eso es completamente anticientífico. Luego, que no es humano, pero vamos a ver, o sea, científicamente hablando, no hay la menor duda de que es humano, o sea, no hay ninguna duda científica. Luego, que si forma parte de la madre, a ver, o sea, cada ser humano tiene una serie de características que hace que claramente se distingue del otro por una serie de motivos científicos. Hay un tema que es el ADN, que ahora parece ser que ha dejado de existir. El ADN ya no existe, ya no hay hombres, ya no hay mujeres. Eso del ADN es algo que son grandes descubrimientos del siglo XIX y XX. De repente son posturas completamente anticientíficas. Ha dejado de existir, el hombre como tal no existe, la mujer como tal no existe. Ser mujer es un sentimiento, no tiene nada que ver con el ADN, pero bueno, o sea, son cosas tremendamente absurdas. Entonces, yo hay una cosa que tengo que decir claramente, es que aquellos que están en contra de la vida, hay que decirlo bien claro, aquí está en contra de la vida humana, no hay otro. Son posturas tremendamente anticientíficas y al final, pues acaban cuando ya van cediendo, si es que ceden, porque hay gente que no está vivo, que no. Pues bueno, pues nada, pues posturas completamente anticientíficas. Pues no, es que la ley dice que se le puede matar. Ah, bueno. Entonces, si la ley dice que se puede matar a, yo qué sé, a los que piensan diferente que el gobierno, por ejemplo, pues ya está. Pues que si se acaba la discusión, ¿no? Es que la ley dice que se les puede matar. Bueno, ¿cómo habéis visto vosotros el tema? Si es como lo he visto yo, he hecho un resumen de... Claro. Y yo creo que ese es el problema realmente, que cuando dejamos definir, ¿verdad?, los derechos que tiene el ser humano y también incluso el concepto de dignidad humana a el político de turno o al representante de sociedad de turno, pues aquí hay un riesgo muy grande, ¿no? Y es simplemente que cuando no reconocemos que la dignidad humana es ese valor inherente, universal e intrínseco del ser humano, pues simplemente hay
ocasiones en las que el gobernante de turno va a poder definir qué es un derecho, ¿no? Y ya lo estamos viendo también en Francia, ¿no? Un derecho garantizado constitucionalmente, pues es un derecho que realmente pues está avalado por el gobierno y que, bueno, o sea, ahorita hay algunas cláusulas, ¿no? que permiten también la reforma constitucional, pero bueno, es mucho más difícil sacar de la Constitución un derecho que ya ha sido garantizado por un gobernante de turno. Sí, cuando hubo los juicios de Nuremberg, Ya. después de la Guerra Mundial, era muy complicado juzgar a los nazis, porque no habían incumplido ninguna ley. Sí. O sea, matar judíos era legal de la manera que lo hacían ellos. Entonces era muy complicado esos juicios, porque llegaba un señor, se sentaba y dice, mire, yo cumplía órdenes y las leyes que había en ese momento. Yo lo único que hice fue cumplir las leyes de mi... Y llegaba otro, se sentaba ahí, ninguno había incumplido ninguna ley. O sea, Claro. sin embargo, 6 millones de judíos fueron asesinados. Y no se incumplió ninguna ley. Entonces, bueno, estamos hablando de cosas tristemente similares. Oye, ¿cuál ha sido el testimonio o experiencia que más os ha impactado? Por vosotros que vais a invitar a gente a hacer testimonios. Bueno, o sea, nosotros podemos contar el testimonio que resumidamente, que vendrá desde Sevilla. Un poquito de spoiler para aquellos que no Sí, quieran... un spoiler aquí para aquellos toda la que gente joven. los que no quieran paella. Pero el nombre se descifrará ese mismo día. Sí. ¿no? Sí, y los detalles supongo que además nos contará muchísimo más. Sí, y hay sorpresas bastante. también. Oh. Sí. Sí. Pues este testimonio es una mujer de 35 años que proviene de Sevilla y ella nos cuenta que bueno, que a los 13 años ella queda embarazada después de sufrir violencia doméstica por parte de su novio. Queda embarazada y bueno, a lo largo de todos los años, hasta más o menos unos 25 años, sufre 8 abortos. Wow. 8 abortos. Wow. Los 2-3 primeros, si no recuerdo mal, con su primer novio y luego, bueno, con otras personas, ¿no? Diferentes el uno del otro. Sus padres le han llevado al abortorio en las 3 primeras ocasiones. Ha sufrido también violación sexual en otras 3 ocasiones por parte de sus novios. Y a raíz de todo esto, pues ha sufrido una crisis de depresión y de tristeza profunda, y esto la ha llevado a ella a cometer 3 intentos de suicidio. Entonces, bueno, con el alma en la mano y el corazón en la mano, nos cuenta esta realidad, que no solamente es una realidad de una persona, sino de muchas personas en todo el mundo. Entonces, es un testimonio que realmente no ha salido mucho a la luz, pero que es muy emocional, que es bastante... por decirlo así, impactante, ¿no? Impactante. Y que luego claro. tiene como un final súper bonito, ¿no? O sea, al final ya está casada y tiene 2 hijos y vive feliz, ¿no? Y no lo cambia por nada. Ahora se están escuchando muchas personas, muchos jóvenes, pero os escucharán más jóvenes a lo mejor a lo largo de la semana en el podcast, y alguno de ellos, bueno, primero lo primero que tengo que decir es que vayan a la Marcha por la Vida el día 31, día 12, merece la pena, va a merecer la pena. Pero además dice, oye, yo me quiero apuntar a la premarcha, me quiero apuntar a la paella. Y había un tercer evento, además de la paella, que nos tenéis que decir cuándo es. Bueno, el tercer evento es la marcha en sí. O sea, Bueno. o sea, aquí efectivamente el evento principal es la marcha. Y ahí convocamos a todo el mundo, a toda España, porque se están organizando autobuses desde muchísimas provincias, o todas las de España, a venir a Madrid. Entonces, lo primero y lo principal, la marcha en Madrid a las 12 el domingo 31 de Colón. mayo. Sí.
Eso es. Y para que sea un planazo, para que la gente no diga, jo, qué pereza, o marcha solo, no sé, pues la idea es que el fin de semana sea un buen fin de semana. Que la gente venga atraída el sábado por un plan de jóvenes con eso, pues con algo lúdico, algo divertido, o sea, pasar un buen rato, pero también con su toque de formación, con su toque de inspiración. Y el domingo igual con el tema de la paella y las mesas redondas. Aquí una cosa importante que hemos hecho de énfasis es que no es montar una fiesta porque y ya está, sino que la gente después de cada uno de estos eventos se vuelva a casa pensando en qué pueden hacer ellos. Totalmente. El tema de la marcha por la vida no es de la gente que de un día al año, o de los que van a la marcha, o incluso de los que lo organizan. Todos podemos construir esa cultura de la vida donde estemos. En la universidad, trabajando, casados, solteros, célibes, no tengo ni idea. Donde estemos en el mundo, donde Dios nos haya puesto, ahí podemos crear una cultura de la vida. Que va desde valorar la preciosidad y maravilla que es la vida de cualquier niño recién nacido, cuidar a una persona mayor enferma, o vivir una vida donde el amor está con detalles, sobre las pasiones, que es un compromiso. O sea, aquí hablamos, o sea, el tema de la marcha por la vida es hablar mucho de amor y de un compromiso entre parejas. O sea, de hecho, aquí podemos meternos en temas científicos de los de antes, o mejor dicho, en estadísticas, pero muchas pobres madres que acaban abortando son porque están solas, porque no se han casado, porque el novio, el chico aquel, pues ha sido un desastre, en definitiva porque no ha habido un amor en esa pareja, y la pobre mujer se encuentra sola, desesperada y como aparentemente lo fácil, lo que nos vende ahora mismo la cultura es una solución fácil de un botón y en teoría se acabó, pues la gente, las pobres madres acuden ahí, pero vamos, tantas madres que no quieren verse en esa situación. Pero vamos, que el fin de semana es montar, o sea, crear esta cultura de la vida. Con todos, nos enfocamos en gente joven porque somos todos jóvenes aquí, jóvenes profesionales también. O sea, Paula y yo trabajamos, y Blanca está a puntito de trabajar. Ya trabajo, ya. Ella ya trabajas, efectivamente. Bueno, estudiar y trabajar, que son los jóvenes los extra, los que estudian y trabajan. Eso lo inventamos aquí en este programa. Cuando hablaban de los ninis, nosotros dijimos, pues vamos a entrevistar a los extras, a los que estudian y trabajan. Muy bien, muy bien. Y nada, decir que lo he nombrado antes, que Pablo me ha pasado aquí la lista, se están organizando autobuses desde Cuenca, Toledo, Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Alicante, Valencia, Castellón y Pamplona mínimo. Porque luego, si hay alguien de alguna provincia que lo necesita, que nos diga y nos organizamos. Bueno, repasamos. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Blanca Ricart, ella es coordinadora de esto que estamos hablando, a Paula López, ella es presidenta y fundadora, y Fernando Navazcués, él es cofundador. A ver, estamos hablando de la Marcha por la Vida, el día 31, y algunos eventos que va a haber alrededor. ¿Cómo contactan con vosotros los jóvenes de, pues, no sé, de 13 años en adelante? Sí, adelante, hasta 35. Si tienen menos de 18, que vayan con sus padres. Sí, acompañados. Que vayan acompañados. Pues los de 18 hasta 95 años, un joven quiere ir con vosotros, quiere conocer más esto. Recordemos, ¿cómo contactan con vosotros? Recuérdanos el Instagram y la página web. Nuestras redes: Instagram, jovenesporla.vida. Jovenesporla.vida. Así es. ¿Y la página web? Y la página web, jovenesporlavida.com. Jovenesporlavida.com. Bueno, pues apunten. Y además, yo, vamos, si puedo, si estoy en Madrid, que espero que sí, yo es que me muevo bastante. Si estoy aquí el día 30, 31 y tal, pues nos iremos viendo en algunas cosas. Hombre, si va Jesús, tengo que saludarle. Tendrás que venir a presentar. Hace tiempo que no coincido con él. Hubo una época, bueno, os tengo que contar 2 anécdotas. Hubo una época muy curiosa, yo tenía más o menos vuestra edad, que me encontraba con Jesús en todas partes, pero iba por la calle, pum, me lo encontraba. Él tenía en aquella época una moto amarilla, yo tenía una bicicleta, me paraba en el semáforo y se paraba él al lado. Digo, pero Jesús, nos estamos siguiendo, ¿qué está pasando? Y luego tengo una medalla que me la puso el director del Centro Abortista Dator,
Que en una de las protestas que hicimos, completamente pacíficas, a mí lo que me sorprende es que eran completamente pacíficas de verdad, o sea, que no lo digo de risa, eran completamente pacíficas. Salió el hombre súper nervioso, con los ojos rojos, súper nervioso. Yo estaba ahí sentado directo, había, yo qué sé, 40, 50, había un montón de gente, y se dirige directo hacia mí, y me dice, tú eres el más macarra de todos. Y yo fue para mí como, me ha colgado la medalla del más macarra. O sea, es algo, lo tengo en mi corazoncito como una de las medallas mejor ganadas. Yo digo, no hice nada especial, pero soy el más macarra de todos. Bueno, pues nada, vamos a abrir enseguida el micrófono a los oyentes. Prepárense si quieren participar con nosotros en el programa. Pero antes de abrir, me quedan un par de preguntas que quiero haceros. La vida humana es importante. Y además, aquí hay que ser claro. Hay un montón, todas las ideologías actuales van en contra de la vida humana. Son neomalthusianas. Cuando Malthus, el pobre hombre, falleció súper triste porque se dio cuenta que su teoría, la teoría malthusiana, estaba mal, ¿no? Y entonces, que no somos muchos en el planeta. Voy a dar un dato. Os lo voy a preguntar a vosotros, a ver si alguna vez habéis hecho. Todas estas teorías al final se basan en que somos demasiados sobre la Tierra. Somos, no sé si rondamos ahora los 8.000 millones, me parece que somos más. No creo que no llegamos, pero bueno, por ahí. Billones. 8.000 millones de personas humanas, creo que somos ahora mismo sobre la Tierra. Bueno, si cogemos la población del mundo, la buscamos en Google, ¿cuál es la población mundial ahora? Te dirá un número mucho más exacto que el mío, pero vamos, números gordos es eso, pero bueno. Y la juntamos en un lugar que más o menos todos nos hacemos idea de lo grande o pequeño que es la península ibérica, España y Portugal. Vale, si juntamos toda la población del mundo en la península ibérica, que si fijamos en el mapa del mundo es un lugar relativamente pequeño, ¿qué distancia hay entre un ser humano y otro? ¿Cómo estamos? ¿Estamos como en el metro? ¿O estamos? ¿Qué distancia hay entre uno y otro? Lo hago ya vosotros. Es una división. ¿Habéis hecho la división alguna vez? ¿A quién le pregunto? Le pregunto a Blanca, por ejemplo. ¿Te animas a decir cómo estaríamos? Pues apechugado, ¿no? Apechugado. Es una división. Son 1.000 kilómetros más o menos, números gordos. La península ibérica no es un rectángulo, pero lo podemos aproximar en rectángulo. 1.000 kilómetros en horizontal, 1.000 kilómetros en vertical, números gordos. Hacemos la división. 8.000 millones dividido por 1.000 kilómetros por 1.000 kilómetros. 1 kilómetro son 1.000 metros, otra vez dividimos por 1.000, otra vez dividimos por 1.000. Y tocamos a unos 70 y poco metros cuadrados por persona. Es decir, yo estaría y tendría para mí solo, unos 70 metros cuadrados, 60 y pico, 70. No está mal, ¿eh? Yo 70 metros cuadrados puedo montarme una mini casita y tener un pequeño huerto. Pero como no vivimos en horizontal, sino que vivimos en bloques, yo me juntaría pues con yo vivo en un edificio que somos 88 vecinos. Me juntaría con mis 88 vecinos, vivíamos en un bloque. Hoy tendríamos un campo grande para mi bloque. De hecho, si nos organizásemos bien, toda la humanidad puede vivir en la península ibérica y cabemos. Y hay recursos, por algo te hablan de los recursos. Mire, yo si quieren le hablo de recursos, que soy doctor ingeniero de minas, y que le hablo de recursos, que hay recursos para todos. No se preocupen. El que ha nacido hoy, que no se preocupe que aunque viva 100 años, cuando muera habrá petróleo. No se preocupe por los recursos. Yo me encargo y si quiere le explico por qué cuando muera este señor a los 100 años habrá petróleo. Sí que se lo explico. Y por qué habrá cobre, y por qué habrá oro, y por qué habrá plata, por qué no nos va a faltar ningún solo recurso. Y por qué mañana, no el día de mañana, mañana podemos comer todos si queremos en el mundo, ¿eh? Si queremos, mañana acabamos con hambre en el mundo. No interesa. ¿Por qué no interesa? Porque queremos un iPhone a 1.000 euros. Entonces queremos que haya gente que se mate por un puñado de arroz. Entonces no nos interesa que no haya hambre. Pero mañana podemos comer todos, ¿eh? Mañana, que eso es un dato muy importante. Dice, oye, ¿me repites lo de que somos pocos en la Tierra? Sí, mira, más o menos, en la Tierra caen... llegan a atravesar la atmósfera, llegan al suelo unos 200 meteoritos al día, llegan al suelo unos 200 meteoritos al día. Somos tan pocos, que de esos 200 meteoritos que tocan el suelo, que sepamos, en toda la historia de la humanidad, que nosotros sepamos, solamente han caído sobre una persona 2 veces. En toda la historia de la humanidad. Uno en la Edad Media y otro no hace mucho. Uno cayó sobre un coche en Estados Unidos. Está en el museo ese coche. O sea, las teorías de Malthus están mal. Malthus murió súper triste porque había producido las teorías malthusianas,
que son completamente, que hay que eliminar al ser humano, y murió súper triste porque sus números están mal. Es que se acaban los recursos, es muy fácil de demostrar, si queréis luego hablamos de ello. De hecho, yo eso sí que os lo puedo contar bien porque me dedico a eso. Es falso, no se van a acabar los recursos, todo lo contrario. Mañana podemos comer todos, todo lo contrario. Claro, pero esa es la narrativa que se vende, ¿no? Incluso ya lo veíamos también con el secretario de Estados Unidos, Henry Kissinger, cuando empezó a introducir esta política de Estado y un memorándum que se llama, de hecho, el Memorándum 200 para los Estados Unidos, en el que decía la seguridad de los Estados Unidos se ve violentada cuando países como Singapur, como Hong Kong, como Colombia, mi país, como México, pues tienen un crecimiento poblacional, ¿no? Y luego vemos que países, eso, exactamente como Hong Kong y como Singapur, ahora son prueba del desarrollo económico, tecnológico, y realmente son prueba, o sea, eficaz de lo que estás mencionando, ¿no? Que estas pruebas maltusinianas pues simplemente no funcionan, que no son reales, y que los números que se han dicho y que realmente se han consumido por la población y que se han metido por una cosa u otra en la cultura de una sociedad, pues son falsas, ¿no? Es importantísimo, y eso tú lo has razonado, y animamos a todo el mundo a que razone, buscando la verdad. Oye, que si yo encontrase algo que veo que no es verdad, yo corrijo. De hecho, he corregido 1000 veces 1000 cosas. Pero hay cosas que son tremendamente sencillas, como es una división, como la que hemos hecho antes. Y los datos que tú estás dando. Dices, es que los chinos están muy apretados. No, a ver, los chinos están muy apretados en Hong Kong. Igual que nosotros aquí en el metro estamos muy apretados. Pero sales del metro y te das una vuelta. Oye, en la Comunidad de Madrid tocamos, no me acuerdo cuántos metros cuadrados tocábamos por persona aquí. La Comunidad de Madrid es una de las más pobladas que hay en España. Y tenemos metros cuadrados para todos. O sea, de hecho creo que está edificado, no me acuerdo si está edificado, me parece que era algo así como el 5% del terreno de la Comunidad de Madrid. Y está urbanizado, no me acuerdo si era el 30 y algo por ciento de la Comunidad de Madrid. Y es una de las más pobladas de España. Y eso es edificado, que hay gente que tiene jardines grandes. Hombre. Vale. Yo no quiero dar el dato, pero yo en la comunidad de Segovia tengo un jardín, es que no quiero dar el dato para que la gente no busque mi jardín. Yo tengo un jardín en mi casa de 77.000 metros cuadrados. Wow. Se dice pronto. Pues la paella Ahí ahí, yo hacemos el creo, próximo ¿no? evento. El próximo evento. Lo que ocurre que, claro, se lo alquilo Un festival. ahí podemos hacer lo que queráis. Lo que ocurre que, claro, se lo alquilo al alcalde para que lo siembre, porque es que yo no puedo cuidar un jardín de 77.000 metros cuadrados. Siembran cebada en mi jardín. Bueno, pues nada, abrimos el micrófono a los oyentes, si os parece bien. Sí, claro. Por supuesto. Y nos quedan muchas cosas todavía de las que vamos a seguir hablando. Pero si quieren participar ahora, en directo, en el programa, cojan papel, cojan bolígrafo, prepárense, nos llaman al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tienen a mano papel o bolígrafo. 91 005 94 19. Tenemos ya una primera llamada, un segundín que le vamos a dar paso ya. El micrófono es suyo. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, soy Antonio de Madrid. Buenas noches, Antonio. El micrófono es suyo, díganos. Está interesantísimo todos los datos que se están aportando sobre el problema de la vida y de la población. Entonces, ante todo, gracias y enhorabuena. Y además me ha gustado mucho ese detalle de en qué situación se encuentra la mujer cuando opta por esa opción, porque a veces algunas personas, y eso yo creo que es negativo, lo presentan como una malicia intrínseca, y lo que tienen es una desorientación por un montón de circunstancias que se las tenemos que aclarar. O sea que en ese sentido, eso del testimonio de esta persona que ha tenido 8 abortos y cómo lo ha sufrido y tal, pues me parece muy interesante, muy interesante. Y luego, sobre todo, también un poco calibrar de que esa inseguridad viene en una función esencial de cualquier ser vivo, que es la reproducción, por la inseguridad en la conservación que nos manifiestan todas estas cosas del maltusianismo, de la avaricia de gente que les da igual arrasar lo que haga falta para ganar más dinero, y todas esas cosas, que eso es muy importante también. Y luego también el hambre como defensa de la vida, yo creo que hay que sacarlo más a reducir también. Así que buenas noches, adelante jóvenes, y tengo 72 años y no me gusta ir ya a eventos, pero lo mismo hasta me paso. Hay que pasarse. Que además aprovecha que todavía eres joven.
Pues fenomenal. Pues buena noche y que Dios bendiga y me alegro mucho de escuchar. Muchas gracias. Hasta luego. Hay una cosa que yo creo que es muy importante. Yo creo que los que estamos aquí en general todos odiamos el pecado, pero no al pecador. A mí tenemos una noticia que no voy a mencionar porque es una noticia que hemos dado en las noticias, pero hay una persona recientemente imputada y yo la miro y siento pena. Una persona que ha acumulado una cantidad de riqueza que en 10 vidas, viviendo a tutiplén, no se va a poder gastar. Ni él, ni sus generaciones sucesivas. O sea, y sin embargo, ¿no? Como dice José Mota, ¿no? Más y tal. Y qué triste, ¿no? Qué triste pecado el de la avaricia, qué triste pecado el de... La causa de todos los males, que Sí. decía San Pablo. Claro. La causa de todos los males. Qué tristeza más tremenda, ¿no? Cuando realmente yo creo que con llegar a fin de mes una persona pues con una vida un poquito ordenada, un poquito tal, y no sé. Con que no falte lo necesario, después para disfrutar se puede disfrutar paseando. ¿Y cuánta gente confía en Dios y al final Dios nos cuida y llegamos a fin de mes? Pues sí, no me lo digáis a mí. Abrazo fuerte, Antonio, muchas gracias por Venga, llamar. igualmente, hasta luego. Bueno, pues nos ha llamado también, no sé si quieres decir algo, Antonio, vamos a dar paso a la siguiente llamada, damos paso a la siguiente llamada. Nos ha llamado también al 91 005 94 19 Mauro, desde el Paraíso Canario. Mauro, ¿qué tal se está en el Paraíso Canario? Wow. Pues hoy, buenas noches, Javier Ángel. Hoy hemos tenido un cielo azul, o sea, 22 grados, el mar en calma, o sea, precioso desde el paraíso. Y sin viento ni nada. ¡Qué envidia! Pues para hacer participar a los demás, saludos a Blanca, a Paula y a Fernando. Tengo una duda ante la marcha por la vida desde Colón. Hace algún tiempo que no estoy en la plaza de Colón, pero bueno, estaré. Entonces, Mauro, nos saludamos, sí. ¿eh? Tú ya tienes mi WhatsApp, si vienes nos saludamos. A ver, yo creo que estaré, tú sabes que yo me muevo mucho y que a veces no estoy en Madrid, pero haré por estar ese día. Pues la verdad que mis compañeros te han saludado, me han reenviado tu saludo y nos queda conocernos personalmente, con lo cual para mí es un agrado, la verdad. Cuando próximamente vaya a Madrid, te aviso con tiempo, ¿vale? Sí, y nos vamos a la marcha y todo eso. Sí, señor. Mira, pues yo tengo una duda, no sé si la marcha es monocolor, que se refiere solamente a la Concepción, o estamos también hablando de globalizarla también desde el suicidio, desde cuidar bien a nuestros mayores para alargarles la vida, desde la eutanasia, desde esa pérdida de vida por ideología o por etnia o por religión, o también en algunos casos por no hacer una transfusión de sangre. No quiero poner más, sino que me aclaren si es monocolor o es todos los conceptos de perseverar la vida. Buenas noches y gracias a todos. Abrazo fuerte, Mauro. Gracias por habernos llamado al 91 005 94 19. Un abrazo fuerte. Un abrazo, buenas noches. ¿Qué le decimos a Mauro? Bueno, la marcha por la vida. Mira, si hablamos de la vida, tenemos que empezar a hablar desde la concepción hasta la muerte natural. Y todos los temas que yo creo que se desenvuelven desde la concepción hasta la muerte natural claramente implican lo que es la terminación voluntaria del embarazo, o en otras palabras, el aborto. Luego también estamos hablando de la eutanasia y el suicidio asistido, que hay una muy pequeña diferencia, pero no tan pequeña. E incluso estamos hablando de la pena de muerte. Entonces, todas estas temáticas y estos problemas sociales que enfrentamos en nuestra sociedad son los problemas que yo creo que por los que abogamos, ¿no? O sea, claramente en contra para defender eso en la marcha. Es decir, no es solamente un problema social el que abarca defender, promover
la vida, sino también pues todas estas problemáticas sociales, ¿no? Que además también en el marco internacional estamos viendo una evolución. Ya vemos también como, por ejemplo, Olivia Muriel, que es la portavoz de una declaración que se llama la Declaración de Casablanca, pues está tomando el vocerío y está cambiando la narrativa de lo que es, pues eso, ¿no? La narrativa. Entonces, esto podría ser algo pues esencial, porque eso quiere decir que si en el marco internacional está habiendo alguna recepción, pues en el marco nacional puede ser incluso mayor. Entonces eso, ¿no? Que sobre todo cuando hablamos de vida, e incluso pues nosotros dentro de Jóvenes por la Vida, lo que abogamos es por la dignidad humana, ¿no? Este valor intrínseco y universal inherente a la persona humana por el simple hecho de ser persona. Yo, mira, ya que Jesús Poveda, que es una persona que yo quiero desde hace muchos años, yo fui de los primeros que conocí cuando llegué aquí a Madrid. Yo no soy de Madrid, cuando llegué aquí a Madrid de los primeros que conocí fue a Jesús Poveda, y es una persona que él una vez me dijo, yo estoy a favor de la vida en todas sus formas, me dijo. Y es una persona que, a pesar de ser médico, vivir en la ciudad, él es tremendamente de campo, él siempre ha sido de campo. Yo he montado en sus caballos, él ha hecho el Camino de Santiago a caballo, qué crack. Yo he hecho excursiones al monte, es una persona de campo. Hemos hecho muchas cosas en el campo, y él pues ha estado a favor de la vida en todas sus formas, y es algo que es algo que yo me quedé con eso. Y yo también estoy a favor de la vida en todas sus formas. Y la naturaleza es como es, ¿no? Quiero decir, ¿qué quiere decir que la naturaleza es como es? A ver, vivimos a veces en un mundo un poquito Disney. Yo siempre le cuento a la gente, digo, mira, cuando los animalitos se encuentran en el campo, no bailan. Muchas veces cuando los animalitos se encuentran en el campo, depende qué animales sean, se encuentran y uno vive, el otro muere. Es así. Así es la vida. Pero es que la vida es así. Quiero decir, pues hay una serie de animales que comen plantas, hay otros animales que comen a otros animales, el águila se come al ratoncito, pero es que la naturaleza, la vida es así. Si no te gusta la vida, pues mira, pues te vas a vivir a la luna, que ahí no hay vida, y ya está. Pero la vida es así. Y que el ratoncito muera porque se lo coma el águila, pues es triste, pero es así. Y es bello, porque la naturaleza es bella en todas sus formas. El cómo caza el águila, pues es bello, y es algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender que es que vivimos en este mundo, y yo creo que el mundo pues está equilibrado y está bien, ¿no? Y dentro del mundo pues estamos nosotros, el ser humano, que lo que tiene que hacer, y ahí ya hablo yo como ingeniero y como arquitecto, es ingeniería y arquitectura para que no vuelva otra vez a saturarse y a desbordar el barranco del Pollo. Es sencillo, ingeniería y arquitectura. Y si no lo hacemos, las zonas inundables se volverán a inundar. ¿Cuándo? Cada X años. Es así. Y Valencia es toda inundable. Y eso lo sé yo porque tengo unos amigos que han hecho los estudios de inundación en Valencia, y es toda inundable. Y la ciudad ya no se inunda desde que se hizo ingeniería. Se desvió el cauce del Turia, pero aún así toca inundación de Valencia ciudad también cada X años, porque hay que hacer más obras de ingeniería. O hacemos ingeniería o no vamos a vivir a zonas inundables. ¿Queremos vivir en zonas inundables? Ingeniería. He cambiado un poquito de tema, pero bueno, nos queda un poquito para despedirnos. A ver, ¿cómo lo hacemos? Nos despedimos uno a uno porque nos quedarán seguro cosas que comentar. ¿Por dónde? ¿Cuál quiere empezar? ¿Cuál quiere ser el primero? Es que a mí me quedaría muchas cosas preguntaros, pero ya tendrá que ser otro día. Fernando, Paula, Blanca, ¿quién quiere empezar? Venga, empiezo yo. Empiezas tú. Soy la más joven. ¿Eres la más joven? Pues venga. Nada, yo dar un saludo a todos la gente que nos escucha de España, que puede venir a este evento la semana que viene, que no es solo para gente que viva en Madrid, sino el resto de ciudades. Y nada, que creo que es también una oportunidad para, pues eso, para juntarnos todos
y bueno, pues que ojalá a raíz de esto puedan surgir muchas más cosas de cara a futuro, ¿no? Que yo creo que lo que he dicho antes, somos las siguientes personas que vamos a dar vida y que de nosotros depende el futuro y cómo queramos impactar, ¿no?, en nuestra sociedad. Claro, es un evento para todos, eso es muy importante, que vosotros decís aquí jóvenes, para jóvenes entre 3 y 98 años, los tres tendrá que llevarle su padre en el carrito, entre 3 y 98 años, y para todos. Aquí no hay política, no hay un color político, da igual que seas de un equipo de fútbol que de otro. Política, religión... Yo tengo la suerte que soy afutbolístico, eso es una suerte. Pero la gente, como soy de Barcelona, la gente dice, ¿tú de cuál eres? ¿Del Barça o del Madrid? Yo tengo la suerte de que soy afutbolístico. Y para persona que tenga sensibilidad religiosa, para el que no la tenga, para el que sea ateo, esto está abierto a todo el mundo. Para los guapos, para los feos hacemos radio, los guapos hacen televisión, para todos. Eso es importante. Sí. Bueno, ¿quién más quiere decirnos algo un poco para despedirse? Yo puedo decir que aquí el objetivo es construir una cultura de la vida. Y todos estamos ahí llamados a hacerlas. Porque todos participamos de esta cultura y todos tenemos una vida. Y eso se empieza siendo desde buen amigo, buen hijo, buen padre de familia, buen trabajador, buen lo que nos toque. Ser líderes donde nos toque, donde se nos llame. Dios nos ha dado unos talentos y tenemos que responder a ellos. Y que es que la vida es muy bonita y está hecha para explotarla, para disfrutarla. Y recordar que aquí que la familia es fundamental. No hay cultura de la vida si no hay una familia fuerte. Y es que una familia unida, es que puedes comerte el mundo con una familia unida. Y que ahí estamos todos. No hay ninguno que no tenga familia. y muchos de nosotros estamos llamados a construir una. Y por lo tanto tenemos la oportunidad magnífica de construir cosas bonitas. Y esa es la cultura de la vida que tenemos que hacer. Y no dejarnos llevar ni por vicios, ni por la pereza, ni por una cultura que no te invita a lo contrario. Merece la pena. Y todo lo que merece la pena cuesta un poco. Y ahí está el reto. Esforzarse porque esto es bonito, esto es bello, esto es para siempre, esto es... Sí, esto es la vida. Así es la vida. Así es la vida. Paula, tu minuto de oro, la última palabra. Bueno, yo quiero hablar un poquito sobre evadir la polarización, ¿no?, que existe en nuestra sociedad actual, en pleno siglo XXI. Jóvenes por la Vida nace con la idea principal de formar a gente joven, de debatir ideas con argumentos, con criterio y sobre todo a gente que independientemente de su tinte político, de su religión, de cualquier categoría que además podamos incluir, pues esté dispuesta a descubrir la verdad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los jóvenes en pleno siglo XXI tenemos una tarea de quitarle los tintes a los partidos políticos que han sido impuestos por generaciones anteriores. Y estamos en el momento, porque como hemos visto también, pues hay un resurgir, ¿no?, de esta generación, y muchas personas están tratando de encontrar eso, están tratando de volver a los valores, a lo que es universal, a lo que es la familia, y esto es muy importante, ¿no? Como ya lo decía Fer, tenemos que volver a ello. Entonces, invitarlos a todos, absolutamente todos, a que se unan a los eventos del 30 y el 31, a Jóvenes por la Vida, Jóvenes por la .vida en Instagram y jóvenesporlavida.com, y bueno, que se consigan su entrada, que se registren. Hay claramente una opción para refrigerio y hay otra gratuita, pero que nadie se quede sin no escuchar lo que tenemos que decir, porque además van a haber sorpresas, van a haber lanzamientos, porque va a haber comida, porque va a haber debate, porque va a haber, es decir, van a haber muchas cosas muy chulas que luego van a ser para muchísimo más. Vivimos en un mundo en el que estamos acostumbrados en ver en la televisión cómo la gente, en vez de razonar, me ha encantado lo que has dicho, la razón, la lógica, la ciencia, eso, lo de la ciencia lo he dicho yo, tú has hablado más de la razón y la lógica, estamos acostumbrados que en vez de eso lo que hay es que se pelean, la pelea y tal, no sé qué, hasta se pega la gente, se llega a pegar la gente, y me ha encantado entonces lo que has dicho tú, de verdad, o sea, y yo animo a la gente
que por pertenecer a un grupo mantiene sus ideas, que lo que tiene que hacer es libertad, búsqueda de la verdad, y yo no soy de un grupo, yo soy a donde me lleve la verdad, y la verdad me llevará aquí o me llevará allá. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Blanca, Paula, Fernando. ¿Conocéis a Feliciano? ¿Conocéis de los papeles de Feliciano? No. ¿No conocéis a Feliciano? Pues no, ya, lamentablemente. ya viene por aquí Feliciano y le damos paso ahora mismo a Feliciano, que espero que os guste esto que nos va a contar. Un segundín, aquí lo tenemos ya. ¿Cómo se tienen que aburrir los ingleses si los domingos por la tarde no tienen corridas de toros? ¿Cómo pueden vivir así? Esta histórica frase salió de la boca de un torero de primeros del siglo XX llamado Domingo González Marcos Dominguín. Eso mismo digo yo, la verdad es que es una buena pregunta y muy profunda, por cierto. Pues mira, Domingo González fue el patriarca de la conocida familia Dominguín. Además de sus 3 hijos varones, los dominguines, por distintos lazos de sangre, también sumaron al clan figuras taurinas de la talla de Antonio Ordóñez, Curro Vázquez, Ángel Teruel, Paco Alcalde, Paquirri, Fran y Cayetano Rivera, y a estos hay que añadir toda la saga artística de los Bosé. Pero la familia Dominguín, además del mundo del toro, también fue muy trascendente en la vida social, cultural y política española desde la posguerra hasta la transición. Todo comenzó cuando una noche Dominguín padre, siendo todavía un chaval, se escapó de la paupérrima casa familiar en Quismondo para hacerse torero. Tomó la alternativa en Madrid en 1918 y se casó con una atlética pelotari de Almería, Gracia Lucas, y tuvieron 5 hijos: Domingo, Pepe, Gracia, Luis Miguel y Carmina. ¿Y cómo le fue de torero a Dominguín padre? Pues al principio muy bien, pero claro, enseguida se estancó, pues los carteles en esa época estaban copados por Joselito y Belmonte, así que decidió probar suerte en América. Ahí se dio cuenta que podía ganar más dinero en los despachos que en los ruedos y se hizo empresario, tejiendo una importante red de influyentes relaciones con políticos, militares y ricachones sudamericanos, poco recomendables, todo hay que decir. Fíjate que incluso en Cuba se hizo amigo de Al Capone, nada menos, quien por cierto le ofreció asociarse con él. Pero Domingo, ¿qué dijo? Pues dijo: ¿cómo voy a vivir en Cuba si aquí no hay toros? Pues claro, tenía toda la razón. ¿Cómo vivir en un sitio en el que no había toros? No tiene sentido. Hizo dinero y volvió a España, donde lanzó a sus 3 hijos, a pesar de su corta edad, las becerradas de los pueblos, bajo el sobrenombre de los dominguines. Estalló la guerra y el mayor de los hermanos, Domingo, se alistó en el regimiento de la Falange a las órdenes de José Antonio Girón de Velasco, y en el frente se hicieron muy amigos. Girón llegó a ser un personaje muy influyente en el régimen de Franco. Por cierto, que Girón fue el creador de nuestra seguridad social cuando fue ministro de Trabajo. Y claro, esta amistad resultó un buen anclaje para la familia Dominguín. Cuando acabó la guerra volvieron a América y allí nació la leyenda de los dominguines, pues además de conseguir grandes éxitos en las plazas, las esposas y las hijas de las autoridades locales se los rifaban fuera de los ruedos. Cuando volvieron a España, los 3 hermanos tomaron la alternativa, pero el que más destacó fue Luis Miguel, mientras que Pepe y Domingo pasaron a un segundo plano como apoderados y empresarios. Por cierto, para que lo sitúen nuestros seguidores más jóvenes, Luis Miguel Dominguín fue el padre de Miguelito Bosé. A pesar de que Luis Miguel Dominguín fue un fenómeno social en su época y que ocupó las portadas de las revistas de todo el mundo, siempre se ha dicho que el cerebro del clan fue Domingo. Sin lugar a dudas, Domingo fue un caso muy especial, pues desde Sánchez Mejías
no se ha conocido un torero tan desprendido y entregado a la cultura y a la política como Domingo Dominguín. Como hemos dicho, comenzó en el falangismo oficial, pero sus ideas sociales lo llevaron a un falangismo más puro, el hedillista, para acabar muy cerca del Partido Comunista, más por su recalcitrante antifranquismo que porque realmente fuera comunista. Franco le preguntaba a Girón de vez en cuando por el comunismo de Domingo Dominguín, y Girón le decía: todo eso son habladurías, excelencia. A Domingo lo que le gusta es jugar a esas tonterías de intelectuales. Fue un hombre muy desprendido, manejaba millones de pesetas, pasaban por sus manos, pero millones, unas cantidades exorbitantes, pero nunca se quedaba nada para él ni para su familia. Todo el dinero iba para la causa torera de Luis Miguel, para la causa política antifranquista y, por supuesto, para todo aquel personaje que, por muy extravagante que fuera, se le acercara a pedir dinero. Entonces, ¿Domingo Dominguín fue un generoso, un altruista o qué fue? Sí, muy desprendido. Mira, su casa, en el número 12 de la calle Ferraz, donde además tenía su oficina, fue todo un centro social y cultural de primer orden. Por su despacho pasaban a diario matadores, picadores, folclóricas, bailarines, actores, escritores, en fin, todo el mundo de la farándula, ¿no? El piso siempre estaba abierto, tenía una formidable terraza donde a finales de los años 40 se apalancó un grupito de jóvenes surrealistas: Juan Benet, Fernando Chueca, Alfonso, el hermano de Luis Buñuel, y estos componían el núcleo duro, los fijos, ¿no? Y estaban capitaneados por Pepín Bello. Por las noches también solía acudir Bergamín, Julio Camba y Alfonso Sastre. Cuando soplaba el viento, los toldos de la terraza se movían como si fueran velas, y Pepín simulaba peligrosas travesías marítimas. Se quitaba la camisa, se arremangaba los pantalones, se agarraba las velas y gritaba desafiante a su tripulación: ¡todos a sus puestos! ¡Izad velas! ¡Cuidado! ¡Hola, babor! ¡El trinquete! Entonces las travesías duraban hasta que Pepín avistaba a Carmela, la mujer de Domingo, entrando en la terraza con una bandeja de bocadillos, y entonces exclamaba: ¡tierra a la vista! Y los esforzados hijos de la mar dejaban sus tareas. A veces, si se la hacía muy tarde, Pepín decía: lo siento, chicos, pero es que me voy a coger el tren, que mañana desayuno en Pontevedra. Se encerraba en el despacho de Domingo, que hacía las veces de departamento de coche-cama, y se tumbaba en el sofá. Un antiguo subalterno, que ejercía de asistente de Domingo, el Pipa, se situaba en la puerta con un pito y una guía ferroviaria y un reloj, y se pasaba la noche despierto anunciando en tiempo real las estaciones por las que debía pasar el tren. Pepín previamente le había dejado instrucciones concretas, ¿no? Avíseme cuando llegamos a Venta de Baños para orinar, en Astorga pararé, hay que comprar unas mantecadas, en fin. Dominguito, hijo, siendo un niño, recuerda despertarse en mitad de la noche y escuchar en el pasillo de su casa: ¡pi, pi! ¡Astorga! ¡15 minutos! Cuando a primera hora de la mañana el Pipa anunciaba la llegada del fingido tren a Pontevedra, Pepín salía del departamento, encargaba por teléfono una barra de hielo que antaño se servían a domicilio, la metía en la bañera y se sumergía en el agua helada durante un buen rato. Luego salía hecho un pincel y Carmela le servía un opíparo desayuno. Carmela se quejaba a su marido: Domingo, siempre hay 20 personas deambulando por la casa. Cuando me levanto por las mañanas veo a chicos por el pasillo en calzoncillos. Otros están dormitando en los sofás. Y en la terraza siempre queda gente que continúa con la tertulia de por la noche. A muchos ni los conozco y entran y salen, aunque nosotros no estemos en casa. Esto no es una familia, esto es un caos. Bueno, pero la verdad es que en el fondo me resulta muy divertido. Pues tenía razón Carmela, más que una casa, eso parecía un club social. Sí, perfectamente. En la cena se organizaban interminables tertulias que continuaban hasta el amanecer, aunque los dueños de la casa se hubieran retirado a dormir. Se hablaba de todo, de cultura, de toros, pero sobre todo se hablaba mal de Franco. Girón, que ya era ministro y toda una autoridad del movimiento nacional,
muchas veces acudía a cenar con toda la panda y ahí se estaba con ellos departiendo como si tal cosa. ¿Delante de Girón se atrevían a hablar mal de Franco? No, hombre, claro, esperaban prudentemente a que se fuera. También les visitaba el psiquiatra Juan Escardó. Escardó era el más surrealista de todos, por no decir el más loco, y sobornaba a los operarios que estaban en la calle limpiando las catenarias de los tranvías para que le apoyaran su escalera en la fachada, y se subía por ella hasta el 4º piso. Se asomaba a la terraza y hacía la visita desde la barandilla. ¡Oye, Domingo! Y acudía Domingo. ¡Oye, perdonad, es que solo vengo a saludaros un minuto, que voy muy mal de tiempo! Todo esto que cuentas eran los años 50, en los que la guerra todavía estaba muy presente en la mentalidad de los españoles y todavía había mucha pobreza en España. Sí, claro, y a partir de los años 60 la cosa cambió. Comenzó la época del desarrollismo y surgió una incipiente clase media con más posibles y más cultura. Entonces comenzó... Esto se ha magnificado mucho, yo creo que no fue para tanto, pero bueno. Entonces, pues comenzó un leve movimiento antifranquista, más o menos organizado, liderado por el Partido Comunista de España. Ahí estaban todos los opositores a Franco, aunque no fueran comunistas. Se hicieron las primeras huelgas, los boicots, y Domingo se radicalizó bastante y se acercó al partido para lo que fuera menester. Esto aburrió a los tertulianos más gamberretes y poco a poco fueron sustituidos pues, por Javier Pradera, Sánchez Montero, Jorge Semprún, Ramón Tamames, Ignacio Aldecoa, gente, claro, mucho más politizada, pero la verdad que también más aburrida. En los años 60, el piso de la calle Ferraz seguía siendo una romería, pero sobre todo de la oposición clandestina. Entonces Domingo instaló una ciclostil en la terraza. A ver, Feliciano, explícanos ¿qué era eso de la ciclostil? Pues yo creo que nuestros seguidores más jóvenes no tienen ni idea de qué era ese aparato ni el peligro que llevaba la posesión de una ciclostil. Pues mira, Javier Ángel, la ciclostil era una máquina del tamaño de una fotocopiadora actual, ¿no? Que donde dándole a una manivela pues permitía imprimir miles de copias de panfletos subversivos, sorteando la censura de la época. La posesión de una ciclostil estaba tan penada como hoy en día el Internet libre en Cuba o China. Domingo se pasaba día y noche dándole a la manivela, imprimiendo todo tipo de panfletos antifranquistas. Una noche estaba Domingo ahí haciendo octavillas en la ciclostil para anunciar una huelga, cuando se desató un vendaval y salieron volando hasta la calle por lo menos 1 millar de panfletos. A Domingo, horrorizado, cogió a su hijo y a toda velocidad bajaron a la calle, pero cuando llegaron se encontró a 2 policías recogiendo las octavillas que estaban por el suelo, ayudados por el sereno. Al verlos salir del portal con tan sospechosas urgencias, les interrogaron. Entonces el sereno se interpuso y dijo: «Son los Dominguín, gente de confianza». Y ya los policías pues se relajaron y empezaron a despotricar. Vaya lío, ahora hay que recoger todas las octavillas, luego hay que hacer un informe, una investigación. Y entonces Domingo les dice: bueno, pues si quieren les podemos ayudar. Mire, recogemos las hojas y luego me las subo a casa y les pego fuego. Total, no nos ha visto nadie. Los policías aceptaron de muy buen grado. Y ya en casa, en vez de quemar las octavillas, lo que hicieron fue meter en la chimenea periódicos viejos para que se viera el humo. En cuanto los policías vieron ya salir humo, pues se marcharon. Pero Domingo, por si acaso, seguía quemando periódicos mientras su hijo Dominguito vigilaba desde la terraza. Y de pronto Dominguito avisó: papá, que ha llegado un coche de la policía y ha salido un gerifalte rodeado de varios policías, están entrando al patio. Entonces, mientras Dominguito escondía como podía todas las octavillas y por la casa, Domingo salió al rellano con mucha sangre fría para recibir a los policías y ganar tiempo. Pero enseguida se restableció la calma, pues el comisario le dijo que venían a agradecer personalmente a los Dominguín su colaboración. Domingo les invitó a tomar una copa y todos están amigos. Pero qué tremendos los dominguines. Pero qué bien. Muchas gracias, Feliciano. Bueno, pues cuídate, Javier Ángel, y recuerda que tú eres necesario mientras que nosotros somos contingente. Leonardo Daimiel Pérez, de Madrid, presenta un texto de Miguel Ángel Robles sobre situaciones de la vida diaria en la sección Pensar y Sentir en Diálogos con la Ciencia.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Celebro estar de nuevo con ustedes. Y el texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por Miguel Ángel Robles, periodista y escritor, que es, entre otras cosas, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla y profesor de Opinión Pública en la Universidad Loyola de Andalucía, además de consejero delegado de la Corporación Euromedia. Ha obtenido varios premios profesionales otorgados por diversas y numerosas instituciones. Y este texto es un extracto del artículo que publicó con el título de Reza por mí. Es un bello canto a la oración compartido por muchos usuarios de redes sociales, tanto creyentes como no creyentes. Dice así: rezar es una conversación con los que ya no están. Es el recuerdo de los que te antecedieron y la oración para seguir su ejemplo. Rezar es pedir por ellos y también pedirles a ellos por los que estamos aquí. Es el momento de más calma del día y en mi caso el de primera hora de la mañana, un poco más de las 6, cuando el agua de la ducha caliente va cayendo despacio sobre los hombros. Rezar es una fotografía en sepia, un regreso a la casa de tus abuelos y al tiempo sin tiempo de tu infancia. Es pasar el camino del colegio y rezarle al Cristo de Burgos por delante de la iglesia de San Pedro, rezarle un Padre Nuestro para que te ayude en los exámenes. Es el refugio del frío y el silencio acogedor. Rezar es tener memoria. Rezar es lo que va antes del trabajo o después del trabajo y lo que nunca lo suplanta, porque ya lo dice el refrán: a Dios rogando y con el mazo dando. Es lo único que puedes hacer cuando ya no puedes hacer más. Y es la forma de comprometerse de quien no tiene otro medio de hacerlo. Como cuando rezamos por un enfermo que se va a operar y ya está todo en manos del cirujano y de Dios. Rezar no hace milagros, o sí los hace, de eso nunca estaremos demasiado seguros. Pero ofrece consuelo al que reza y a aquel por quien se reza. Rezar nunca es inútil, porque siempre conforta. Rezar es decir, rezaré por ti, y también reza por mí, y es por tanto lo contrario a la vanidad. Rezar es la aceptación de tus limitaciones, es aprender a resignarse cuando lo que pudo ser no ha sido. Es vivir sin rencor, aprender a olvidar, aceptar la derrota con dignidad y celebrar el triunfo con humildad. Rezar es resignación cuando procede, pero también arrebato y pundonor cuando toca. Es buscar las fuerzas si no se tienen y confiar en que las cosas van a ser como deberían ser. Rezar es optimismo, no dar nada por perdido, luchar y resistir, como en la canción, erguido frente a todo. Y eso es mi padre poco antes de morir. Rezar es fragilidad y entereza. Rezar es curar las heridas, restañar los arañazos, superar el daño que te han hecho, pasar página y empezar de cero, perdonar las ofensas y también pedir perdón. Y sobre todo gratitud, tener gratitud. Rezar es dar las gracias por vivir y por lo que la vida te ha dado. Es despertarse con las ilusiones renovadas, aferrarse desesperadamente a lo inmaterial, acordarse de lo que de verdad importa y relativizar todo lo demás. Es establecer las prioridades, poner en orden los papeles de tu mesa, buscar la trascendencia, pensar a lo grande. Rezar es desconectar y apagar el móvil. Es introspección en la sociedad del exhibicionismo. Es relajarse y calmar los nervios. Es prepararse mentalmente para lo que ha de venir. No es solo buscar el coraje, sino también la inspiración, la idea, el enfoque, la luz, el claro en medio de la espesura.
Rezar es razonar, aunque parezca lo más irracional que haya. Es la mente funcionando como cuando juegas un partido de tenis. Es planificar y anticipar las jugadas. Es abstracción en los tiempos de lo concreto y lo material. Es pausa en un mundo excitado. Es calma cuando todo a nuestro alrededor es ansiedad. Y es aburrido en la dictadura de lo divertido. Rezar es una forma extrema de independencia, una actividad casi contracultural, lo más punky que se puede hacer una tarde de domingo. Rezar podría computar como horas de trabajo para los empleados públicos, pero no sirve porque es una práctica antisistema, sin reconocimiento alguno del poder establecido. Es tan políticamente incorrecto que la gente oculta que reza, como esconde la tripa para la foto. Rezar es un placer oculto que se reserva para la intimidad, un acto privado y casi a escondidas, que cuando se hace acompañado necesita cierta oscuridad y mucha confianza. Rezar es abrir tu alma a la persona con la que rezas. Y es una declaración de amor por la persona que tienes en tus rezos. Es derramar tu cariño sobre los que más quieres y sentir el cariño de los que rezan por ti. Rezar es tener a otros en tus oraciones y estar en las oraciones de otros, que es mucho más que estar solo en su memoria. Rezar y sobre todo que recen por ti es la mayor aspiración que uno puede tener en la vida. Es un privilegio inmenso. Es querer tanto a alguien como para rezar por él. Y que alguien te quiera tanto como para rezar por ti. ¿Cabe mayor orgullo? ¿Existe mayor plenitud que la de saber que hay una madre, un hermano, un hijo o un amigo que quiere que Dios te proteja y te dé salud, y te ilumine, y te ayude y te acompañe, y esté siempre contigo? Termina así este texto escrito por Miguel Ángel Robles. Rezar es tener fe en la vida, en las personas, en tus amigos, en tus hijos, en tus padres, en Dios. Rezar es la maestría de niños y abuelos, y es un superpoder que nos predispone al bien. Rezar es creer y ser practicante de un mundo mejor. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera, y este 22 de mayo, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1377, el Papa Gregorio XI emite 5 bulas papales condenando las doctrinas del hereje inglés John Wycliffe, uno de los precursores del protestantismo, fundador de los Lollardos y traductor de la Biblia del latín al inglés, que ejerce gran influencia en otro autor pre-protestante, el checo Jan Hus, fundador de la herejía de los husitas, de Hus, Jan Hus, husitas,
cuya ejecución producirá las largas guerras husitas que van a durar hasta 15 años en Bohemia. Wycliffe, que deja mucha obra escrita, había rechazado la doctrina de la transustanciación, según la cual pan y vino de la Eucaristía se convierten verdadera y enteramente en cuerpo y sangre de Cristo, y fue condenado póstumamente en el Concilio de Constanza, siendo sus restos exhumados y quemados. Scendo giù a prendermi un caffè, scusami un attimo. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1520 conquistada ya la ciudad de Tenochtitlan por Hernán Cortés, pero ausente este por haber tenido que ir a combatir a una partida de españoles que venían a detenerlo, Pedro de Alvarado, su sucesor en el mando, destruye el gran templo de la ciudad por unos hechos que no han llegado a determinarse con claridad, recrudeciéndose así el malestar de los aztecas contra los españoles, que estallará en la llamada Noche Triste 40 días después, cuando estos españoles tienen que abandonar precipitadamente Tenochtitlan. Y en 1542 el rey Carlos I de España emite las llamadas Nuevas Leyes de Burgos, conocidas con el mismo nombre que las que 30 años antes emitiera Fernando el Católico en la misma ciudad, unas de las más importantes entre las hasta 7.000 que componen el gigantesco cuerpo conocido como Leyes de Indias, custodiadas en el Archivo de Indias de Sevilla. Las leyes de Burgos de Carlos I, las de 1542, como antes las de Fernando el Católico, constituyen un auténtico compendio de derechos humanos referidos a los indígenas del Nuevo Mundo, unos derechos que, contrariamente a lo que algunos de una manera interesada sostienen, se llevaban a la práctica y se cumplían en el Nuevo Mundo, por lejano que estuviera de la capital del imperio, a saber España, a saber Madrid. Corriendo el año de 1629, Cristian IV de Dinamarca firma la paz de Lübeck con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando II, poniendo fin así a la participación danesa en la Guerra de los 30 años y al apoyo que otorgaba Dinamarca a los principados protestantes alemanes. En pago a su neutralidad, Dinamarca consigue que el imperio le devuelva el Schleswig y el Holstein, 2 regiones largamente disputadas. En 1875, Noruega adopta el sistema métrico decimal. Los trabajos conducentes al establecimiento del metro como unidad universal de medida habían comenzado en la Francia revolucionaria en 1793, encargándose de los cálculos que conducirán a la determinación de su medida los franceses Jean-Baptiste Delambre y Pierre Méchain, y los españoles Jorge, Juan y Gabriel Ciscar, los cuales miden la longitud del meridiano que va desde la Torre del Fuerte en Montjuïc, Barcelona, hasta Dunkerque, pues como se sabe, se define el metro como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, para lo cual era necesario determinar fehacientemente la longitud de dicho meridiano. Ustedes me dirán si no, ¿cómo? Los patrones en platino del metro y del kilogramo se depositarán en los Archivos Nacionales de París el 22 de junio de 1799, considerada como la fecha fundacional del sistema, y aunque Francia lo adopta en 1800,
lo abandonará en 1814 para retomarlo después. España se une al sistema en 1849. Corriendo el año de 1762 se inaugura la Fontana di Trevi en Roma, encargada por el Papa Clemente XII al arquitecto Nicola Salvi, a cuya muerte se hizo cargo del proyecto primero Pietro Bracci y luego Filippo della Valle. Viene adornada por las estatuas de Océano, la salubridad y la abundancia. La fuente se halla emplazada en donde ya desde la antigüedad existía una fuente que culminaba uno de los 12 acueductos que surtía de agua a la ciudad eterna y constituye realmente la parte trasera del Palacio Poli. En el año 1908, los hermanos norteamericanos Wilbur y Orville Wright, que habían realizado el 17 de diciembre de 1903 en Kitty Hawk, a bordo del Flyer 1, el que muchos consideran el primer vuelo de la historia, con un recorrido de 260 metros, y eso que 115 años antes el español Diego Martín Aguilera, a bordo de un artefacto de su invención, ya había volado 100 metros más que ellos, 360, patentan el aeroplano. En 1960, en Chile, tiene lugar el llamado Gran Terremoto de Valdivia, el seísmo más potente jamás registrado, con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter, aunque su triste balance no sea, por fortuna, equivalente a su poder destructor, dejando solo entre comillas, 2.000 muertos. El poderoso tsunami resultante causará enormes daños y otros 200 muertos a miles de kilómetros de distancia en Hawái, Japón y la costa oeste de los Estados Unidos. En el plano de lo mortífero, se suele considerar el peor terremoto de la historia el ocurrido en 1556 en la ciudad china de Shanxi, con una triste marca de 830.000 muertos, debidos en buena medida al hecho de que aquellos chinos vivían en oquedades realizadas en la tierra, las cuales fueron evidentemente devastadas por el terremoto. Scendo giù a prendermi un caffè, scusami un attimo, passa una mano di così sopra i miei lividi. En 1969, en el Apolo 10, Thomas Stafford y Eugene Cernan entran en el módulo lunar y lo separan del módulo de mando, colocándolo a tan solo 9 kilómetros de la superficie del satélite, lo que les convierte en los primeros seres humanos en llegar a tan corta distancia. Módulo lunar y módulo de mando se volverán a reunir 8 horas después. Son los últimos preparativos para la importantísima misión del Apolo 11, que el 21 de julio, solo 2 meses después, realizará el primer alunizaje de la historia con 2 seres humanos, los astronautas norteamericanos Neil Armstrong y Buzz Aldrin, primeros en poner pie en la Luna. Aldrin, por su parte, había sido el primero en realizar una oración y consumir el pan y el vino sagrados en el espacio. Ma come piove bene su impermeabili. En 1977, en el que es su 8º título mundial de motociclismo, Ángel Nieto se consagra campeón mundial en la categoría de 50 centímetros cúbicos,
pionero español de un deporte que dará a nuestro país multitud de satisfacciones. Pilotos españoles han ganado hasta la fecha 61 campeonatos mundiales ya. Ángel Nieto se proclamará campeón del mundo en 50 y 125 centímetros cúbicos en hasta 13 ocasiones, aunque por ese extraño fenómeno que se da en llamar triascaidecafobia, la fobia al 13, él siempre dijera que sus títulos eran 12 más 1, en absoluto 13. Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio nace en el año 1783 el inglés William Sturgeon, inventor del electroimán al enrollar espiras de alambre conductor alrededor de una barra de hierro dulce y creador también del primer motor eléctrico. Muy probablemente se haya preguntado usted qué es el hierro dulce, que no es el que se pone en los pasteles ni en las tartas, ni muchísimo menos. El hierro dulce es un material con un contenido muy bajo de carbono, por debajo del 0,25%, y se caracteriza por su extrema ductilidad y maleabilidad, siendo en consecuencia muy fácil de forjar, por lo que también se lo conoce como hierro forjado. Y vienen al mundo dos grandes creadores literarios. Por un lado, en 1859, el médico y escritor británico Arthur Conan Doyle, creador del genial detective Sherlock Holmes, que con su amigo y confidente John Hamish Watson resuelve todos los casos criminales que se le presentan gracias a la perfecta aplicación del método deductivo. Por otro, en 1907, el que nace es el belga Georges Remy, más conocido como Hergé, historietista belga, creador de entrañables personajes como Tintín, que con su amigo y confidente, como en el caso de Sherlock Holmes, en este caso el capitán Haddock, un Haddock que por cierto significa pescadilla, el capitán pescadilla, y no menos su perrito Milú, hace lo propio, resolver casos irresolubles. Escucha sus primeros sonidos en el año 1875 el gran otorrinolaringólogo español Antonio García Tapia, iniciador de toda una dinastía de otorrinolaringólogos, la de los García Tapia, fundador del Sanatorio Villaluz como instituto para la enseñanza y difusión de la que tan en deuda se halla la otorrinolaringología mundial, y describe el llamado síndrome de Tapia. Me pregunto qué relación pueden tener el gran médico y la frase estar sordo como una tapia. Por cierto, se describe el síndrome de Tapia como la parálisis unilateral simultánea de los nervios craneales décimo, el vago, y duodécimo, el hipogloso. Y en el año 1924 viene al mundo Shanur Varinaj Asnavurian Bagdasarian, que de quién hablamos, ni más ni menos que de Charles
Aznavour, cantante, compositor y actor francés de origen armenio, cuya voz inconfundible, maravillosa en realidad, reconocerán ustedes sin duda en este gran temazo, La Bohème, la Bohemia. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. En el capítulo del obituario, en el año 1885 abandona el mundo el escritor romántico francés Victor Hugo, gran amigo de España. De hecho, pasa en España 2 años de su infancia, pues su padre era un militar del ejército napoleónico. Autor que cultivó todos los géneros, la poesía, el teatro y, sobre todo,
la novela con obras fundamentales de la literatura del siglo XIX, como la novela Los Miserables o la obra teatral Hernani, que se desarrolla precisamente en España. Fue también diputado en la Asamblea. A su entierro asistirán 2 millones de personas y se halla enterrado en el Panteón de París. Luis. ¿Qué pasa, Mariate? ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa? Hija, qué susto. Pues no, la verdad. Pues hay que hacerlo, Luis. Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música. Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo? Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio. Pues ya lo saben, amigos, esta no es una semana cualquiera. Con Mariate Aragonés y Luis Antequera. La historia como es. Y no como nos gustaría que fuera. Y en 1931 la que muere es la gran soprano española Ofelia Nieto, hermana por cierto de otra gran cantante, Ángeles Otein, que si se percatan ustedes es el apellido Nieto, pero leído al revés. Aunque en una grabación muy antigua van a tener ustedes el placer de escuchar su voz cantando Fisidarte, de la ópera Tosca de Giacomo Puccini. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Y felicitamos hoy al estadounidense
J. Michael Kosterlitz, Nobel de Física 2016 por su trabajo sobre formas inusuales de la materia, que cumple 83. Felicidades, maestro. Y a la astrónoma ucraniana Lyudmila Vasilievna Suravliova, descubridora de más de 2 centenares de asteroides, lo que la convierten en la número 45 de la lista de descubridores de planetas menores elaborada por la Universidad de Harvard, que cumple redondos 80. ¡Felicidades, maestro! Y al gran tenista serbio Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams, el tenista que más de ellos ha ganado en toda la historia. Palmarés que completa con 7 torneos de maestros, 40 Masters 1000, una Copa Davis y una medalla de oro olímpica. Con permiso de nuestro gran Rafa Nadal, probablemente el deportista más grande de la historia, el cual cumple 39. ¡Felicidades, maestro! Y muchas guapas hoy. La modelo londinense Naomi Campbell, que cumple 56, o la exótica Maggie Q, actriz y exmodelo estadounidense, cuyo padre desciende de polacos e irlandeses y cuya madre es vietnamita, la cual cumple 47. Este día quiero adornar, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Y celebra la Iglesia Católica a Faustino, Timoteo, Venusto, Casto, Secundina, Emilio, Basilisco, Julia y Quiteria, mártires, a Ausonio, Atón y Marciano, obispos, a Joaquina de Vedruna, fundadora, a Román, monje, a Elena, virgen, a Fulco, Amancio, Rita de Casia y Rosana, confesores, así como al beato Fray Diego de Cádiz, de gran veneración en tierras andaluzas, gaditanas, particularmente rondeñas, también al que algunos atribuyen la completa curación de un niño que se había quedado paralítico a la edad de 5 años y al borde de la muerte. It's a lovely day for saying it's a lovely day. Saben ustedes que los programas de mayo nos gusta terminarlos con una salve. Espero que esta les guste.
cómo me gusta la salve marinera. ¿A que conoces a alguien que no trabaja podría con nosotros? ser de otra manera. Como las grandes historias, Radio María nació de una pequeña semilla, una semilla de fe confiada a la providencia. Cari amici di Radio Maria, grazie per il vostro ascolto, vi benedico, vi assicuro la mia preghiera. Hoy esa semilla ha crecido y está presente en los 5 continentes, llevando esperanza a millones de personas. En un mundo marcado por la soledad y la división, hace falta una voz distinta, una voz que no grite, sino que acompañe, que no imponga, sino que proponga, que no divida, sino que una. Cada día, a través de la oración, la catequesis, la información y el testimonio, Radio María se convierte en un espacio de encuentro donde la fe entra a la vida concreta y la ilumina. Cada emisora es mucho más que una radio, es comunidad, es encuentro, es consuelo para quien más lo necesita. Muchísimas gracias por estar siempre aquí, cada día, cada mañana. Los encontré en un momento de mi vida donde más los necesitaba y desde ese día son la luz de cada día. Pero nada de esto sería posible sin personas como tú, que con su tiempo, su oración y su ayuda hacen crecer esta misión. Por ello, Radio María te invita a caminar juntos para seguir llevando esa voz de esperanza a todos los rincones de la tierra. Maratón 2026. Colabora en el 91 822 8010 o en la web radiomaria.es. Porque en el amor está la victoria. Terminamos ya este programa de hoy, 21 de mayo de 2026. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, si Radio María quiere y si ustedes quieren. Ahora les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les encanta, con esta oración que hago a veces. Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Gracias por haber compartido con nosotros estas 2 horas. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia, dirigido por Javier Ángel Ramírez.